solo había un cambio estético, sino también había un cambio en lo que es la vida del paciente. Y él siempre se empezó a hacer preguntas de cómo la parte estética puede influenciar en la vida de los pacientes, ¿no? Incluso muchos de sus casos, por ejemplo, había operado a un señor de su nariz, un señor que nunca en su vida había tenido pareja, y a los 3 meses después de la operación, que incluso ni había cicatrizado completamente, ya estaba casado. Entonces él comenzó a ver qué injerencia tiene. O una persona, por ejemplo, que le reconstruyó el oído porque había tenido un accidente de pequeño y comenzó a tener más ventas en su trabajo. Era la persona que más vendía en el trabajo después de tener esa operación. Y él empezó a preguntarse por qué. Y llega a la conclusión de algo. Llega a la conclusión de que nuestro cerebro, por eso se llama psicocibernética, nuestro cuerpo y nuestro cerebro funciona de manera similar a lo que funcionan las máquinas. Por eso lo llamamos psicocibernética. Y él termina la obra diciendo esto. Cambia la cara de un hombre y no solo cambiará su aspecto físico, sino también la vida de un hombre. Incluso lo que él decía es que, por ejemplo, vinieron varias personas a su consulta que no necesitaban tener operación, que él fingía o los entraba les ponía anestesia, pero no les hacía la operación, les vendaba todo eso, o sea, como que les engañaba, ¿no? Diciéndole como que sí. Y la gente venían al control y decían como que no, doctor, me han dicho que mi nariz está bonita, o me acaba de decir mi vecina que mi nariz está bonita, y él como que haciendo el estudio, ¿no? Y él no la había operado. Todo estaba acá. Venía lo mismo que un señor que supuestamente decía que aquí la barbilla la tenía extremadamente grande, pero el doctor, analizando sus condiciones faciales, lo veía normal. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer la reducción, le engañó, ¿no? Y le vendó como que el mismo proceso, y venía y decía, no, doctor, ahora tengo 3 citas a la semana, que nunca había tenido, sin hacerse la operación. Entonces él vio cómo te influye el concepto que tienes de ti mismo sobre cómo te... Es el autoconcepto. El autoconcepto, sin hacerse operaciones. Qué interesante, ¿eh? Y eso es, muchos autores hacen referencia a esta obra, un cirujano plástico escribiendo sobre psicología, que en esa época que él escribe, porque él escribe en los años 70, era revolucionario. Era como decir, ¿cómo es que un cirujano plástico se atreve a escribir sobre psicología? Si solamente los psicólogos pueden, ¿no? Y él comienza a hacer estos estudios, y en base a eso, muchos doctores, también cirujanos plásticos, que no se atrevían por el miedo a ser juzgados por sus propios colegas, comienzan a publicar casos similares, casos de personas que simplemente por hacerse pequeñísimos... va a cambiar la... completamente, se casaban, comenzaban a tener ventas en su trabajo, personas que nunca habían conseguido trabajo comenzaron a tener ofertas de trabajo de la nada, porque te das cuenta que no había cambiado la cara en sí, sino había cambiado la forma en la que ellos se percibían. Y sí, es maravilloso ese libro, de verdad. Yo lo recomiendo, si lo pueden comprar, léanlo. Es un libro que cambia. ¿Cómo se llama el libro? Psicocibernética. Psicocibernética, ¿no?